Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches nuevamente, si, dependiendo de la hora que lo quieran escuchar y ver el video. Bien, hemos avanzado en las últimas clases con los sacramentos de iniciación cristiana y hemos entrado ya a una parte en la que estamos viendo ya los sacramentos que están puestos al servicio del hombre, al servicio de la humanidad, al servicio del cristiano. Vale recordar siempre, siempre, siempre al empezar a hablar de sacramentos, recordar el concepto elemental, el concepto básico de lo que es un sacramento. Y no es otra cosa que un signo visible de la gracia de Dios. Entonces habíamos visto en la clase anterior el sacramento de la reconciliación, la penitencia o la confesión, y el sacramento de la unción de enfermos. Al respecto de este último, habíamos dicho que el sacramento de la unción de enfermos ni más ni menos lo que hace es que unamos nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro padecimiento al sufrimiento de Cristo en la cruz, para que junto al sufrimiento de Cristo en la cruz nos unamos a Él en su resurrección y posteriormente para nosotros la sanación. Y tal como el sacramento de la penitencia o confesión tiene su rito, su forma y su fórmula litúrgica, asimismo, el sacramento de la unción de enfermos tiene su fórmula litúrgica. Cabe señalar que el sacramento de la unción de enfermos, además de ser un sacramento puesto para aliviar el dolor, el sufrimiento y la enfermedad del cristiano, como es un sacramento eminentemente focalizado a la enfermedad espiritual y como consecuencia de ella también la enfermedad física, es en sí mismo una reconciliación del hombre con Dios. En pocas palabras, dicho de manera más criolla, al recibir el sacramento de la unción de enfermos, automáticamente estamos siendo perdonados de los pecados, reconciliados con el Padre. En tal sentido, la fórmula litúrgica del sacramento de la unción de enfermos, ¿se acuerdan que la fórmula para la reconciliación era Dios Padre Todopoderoso que reconcilió consigo el mundo, etcétera, etcétera? Acá en cambio la fórmula es más o menos: por esta unción y su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados, ahí viene la parte del perdón de los pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Entonces, en ese momento, el sacerdote, que es el ministro del sacramento de la unción de enfermos, le unge la frente y las manos con aceite bendecido, ¿ya? El aceite bendecido obviamente es un sacramental, al igual como el sacramental de la ceniza, al igual como el sacramental del crisma para el sacramento de la confirmación. Entonces, de esa manera, el que recibe el sacramento de la unción de enfermos recibe ese auxilio de gracia de Dios para la sanación de su cuerpo, de su alma, y con esto reconciliarse también con Dios. Entonces, dentro de los sacramentos que están puestos al servicio del hombre, al servicio de los cristianos, tenemos dos últimos sacramentos que son muy, muy bonitos, muy interesantes. Voy a empezar por el primero, que constituye un sacramento muy especial porque es el sacramento que permite que los demás sacramentos se derramen en el pueblo de Dios. Y es el sacramento del orden sacerdotal. En la última clase presencial, que fue el día martes, recuerdo que les dije algo el sacerdote, el que se para ahí a consagrar, al presidir la misa, a confesar, no es cualquier persona, es una persona que ha estudiado aproximadamente 9 años, teología, filosofía, moral, etc. Todas las ramas de la teología, teología dogmática, teología sistemática, teología moral, mariología, cristología, liturgia, etc. Y entonces la persona que recibe por la gracia de Dios el sacramento del orden es una persona realmente privilegiada, más allá de que es un ser humano igual que nosotros, pecador quizás igual que nosotros, pero que tiene una gracia especial, una gracia maravillosa, que es que por sus manos o a través de sus manos, cuando el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, a través de sus manos
se gesta la transubstanciación, que es el cambio de sustancias de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo, manteniendo los accidentes físicos, que es lo que habíamos hablado en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, si bien es una persona común y corriente como nosotros, pero no es tan común y corriente porque tiene una gracia especial dada por Dios. De hecho, hay una cosa muy linda, que es cuando los sacerdotes se ordenan, cuando les imponen las manos y los ordenan sacerdotes, a las mamás le entregan un pedazo de tela, que en la descripción del video les voy a poner el nombre, no lo recuerdo ahorita el nombre, pero esta tela que le dan a las madres, que es con la que se le limpia después de la imposición del crisma, esa tela la madre las guardan, y esa tela debe estar siempre en posesión de la mamá del sacerdote. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la mamá del sacerdote, cuando le toque morir, se dice que esta persona, la madre del sacerdote, al presentarse ante Dios, Dios le dirá: ¿qué me has dado tú? Yo te he dado la vida, yo te he dado la existencia, ¿qué me has dado tú? Y la madre podrá responderle: yo te he dado a mi hijo sacerdote. Y que por esa acción la madre entra directamente al cielo. Es una cosa maravillosa, maravillosa dentro de nuestra fe de la Iglesia. Entonces, ¿qué es el sacramento del orden básicamente? Es básicamente la misión encomendada por Cristo a sus apóstoles cuando les dijo: id por todo el mundo, anunciad el evangelio, perdonen los pecados, hagan esto en memoria mía. Esa es básicamente la labor del sacerdote, ¿no? Es la misión confiada por Cristo a sus apóstoles. Es para que la misión confiada por Cristo a sus apóstoles se siga ejerciendo a través de los tiempos, a través de este ministerio apostólico. Entonces, básicamente el orden sacerdotal es un sacramento que requiere una vocación. O sea, esto no es que, a ver, todo el mundo tiene que ser ordenado sacerdote. No, todos los hombres, no. Requiere previamente una vocación. ¿Qué es una vocación? La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Y no es un llamado cualquiera, porque todos hemos en algún momento recibido un llamado por parte de Dios, sea para enmendar nuestra vida, sea para que oremos más con Él, sea para que vayamos a misa. El llamado, Dios se comunica con el hombre de muchas maneras. No esperemos pues que se nos abra un hueco en el techo y aparezca una voz que nos diga: oye Juan, oye Pedro, oye Katy, oye Flor. No, o sea, no esperemos tampoco eso, más allá que Dios lo puede hacer. Pero Dios no puede estar limitado a las condiciones establecidas por la materia. ¿Qué quiere decir esto? Dios no puede supeditarse a nuestras reglas. Es decir, no, yo necesito que se abra el techo y que una voz salga y me hable. No, Dios se manifiesta de múltiples maneras. Dios se manifiesta a través de la naturaleza, a través de las demás personas, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro corazón, en la oración, a través de los sueños también, como lo hizo con San José. Pero ciertamente este llamado que recibe el hombre, en este caso de Dios, debe ser un llamado especial. Porque además el orden, al igual que la confirmación, al igual que el bautismo y al igual que el matrimonio, que lo veremos en unos minutos, es un sacramento que se hace una sola vez. Es un sacramento que se hace una sola vez. Con lo cual requiere no solo la intención, sino requiere una vocación. De hecho, el sacerdote no es que, yo hoy día despierto y quiero ser sacerdote, ya, mañana vienes a la catedral, coge el obispo y te impone las manos y te ordena. No, no funciona así. Hay varios procesos. De hecho, hay un primer proceso que se llama discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? En el cual el hombre, el varón que siente este llamado, que siente esta vocación, tiene que entrar en un proceso de meditación, de profunda reflexión, de analizar realmente si es eso lo que quiere. Esto es como el amor. Acuérdense que uno por el amor, al primer instante puede que se le llene el estómago de mariposas, se vuelve loco, pero a ver, como decía Santo Tomás, el amor es un periodo de imbecilidad transitorio, que luego se acaba, y viene ya un periodo más orientado y más atado a la voluntad. No es tanto una cuestión
emocional, sino una cuestión de voluntad. Ok, entonces, por esa razón es que el discernimiento no es otra cosa que un profundo proceso de reflexión, de cuestionamiento, de hacer como de abogado del diablo. Porque, ojo, una vez que el sacerdote es ordenado sacerdote, es sacerdote para toda su vida. Más allá de que, al igual que en el matrimonio, existan formas y procedimientos canónicos de disolución o de declaratoria de dolo, que ya lo veremos de qué se trata, pero el sacerdocio es para toda la vida, ¿ya? Con lo cual requiere un discernimiento profundo y un análisis reflexivo profundo y potente respecto de la vocación o llamado que recibe el hombre antes de consagrarse a Dios. Ok, entonces habíamos dicho que el sacramento del orden no es sino otra cosa que la misión confiada a los apóstoles, perpetuada a lo largo del tiempo a través de los sacerdotes. El sacramento del orden tiene tres dimensiones. El diaconado, que es el primero, el presbiteriado y el episcopado. ¿Cuál es el primero? El diácono, pues, es una preparación previa antes de la ordenación. Es un año y pico antes de que el sacerdote termine sus estudios en el seminario. Al candidato se le ordena diácono. ¿Cuál es la labor de un diácono? Un diácono asiste al sacerdote en la celebración de los sacramentos, puede proclamar la palabra, puede proclamar el evangelio, puede dar la homilía, puede bautizar, puede concelebrar junto con el sacerdote, acolitándolo en el ejercicio de la liturgia sacramental de la Eucaristía. Pero ciertamente es como casi, pero todavía no. ¿Ya? Ese es el primer nivel o la primera etapa del diaconado. Hay casos en los que puede ser ordenado diácono alguien que esté, o sea, que tenga familia, que esté casado, pero no llega al sacerdocio. Incluso en la parte presbiterial puede haber casos de gente que sea sacerdote y haya tenido familia, pero esta fue una decisión posterior a ella, pero particularmente la vocación requiere y exige una entrega total y absoluta a la misión y al apostolado confiado por parte de la iglesia a los sacerdotes. Entonces el primer nivel es el diaconado. El segundo nivel es el presbiteriado. Presbítero es lo mismo que sacerdote, ¿ya? Entonces el segundo nivel es el presbiteriado, cuando el sacerdote ya es ordenado, cuando se le imponen las manos por parte del obispo y es ordenado sacerdote, a partir de lo cual puede celebrar todos los sacramentos, todos los 7 sacramentos, puede bautizar, puede confesar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el ministerio que ya más ustedes lo deben conocer, que es el más común, el sacerdote? Y hay un tercer nivel que es el episcopado. Ok, ¿para quiénes está destinado este nivel? Para aquellos sacerdotes que por su formación, experiencia y por necesidad de la iglesia son ordenados obispos. ¿Ok? Dentro de este grupo del episcopaliado están los obispos, los cardenales y el papa. ¿Ok? Los nuncios apostólicos y todas aquellas categorías que hay dentro del episcopaliado. El episcopado, perdón. Entonces, dentro del episcopado, el primer nivel es, como les dije, el obispo. ¿Quién es el obispo? El obispo es el sacerdote que tiene una responsabilidad diocesana, es el que está a cargo de una diócesis, el conjunto de unas parroquias ordenadas en el territorio. En el caso nuestro, de la diócesis de San Jacinto de Yaguachi, nuestro obispo es Monseñor Aníbal Nieto. Ya, él está dentro del nivel del episcopado. Dentro del sacramento del orden, cabe señalar que no cualquiera es el ministro del sacramento. Evidentemente, el ministro del sacramento es el obispo. Del obispo para arriba. ¿Qué se puede decir de este sacramento, sino más bien la parte
fundamental y esencial, puesto que es el instrumento según el cual la gracia de Dios se reparte a su pueblo en los demás sacramentos. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la vocación? Como les decía hace unos minutos, el que se ordena sacerdote es sacerdote para toda la vida, sacerdote para siempre, ¿ok? Entonces, ¿pero qué pasa si una persona, después que fue ordenada sacerdote, sucede que descubre que esa no era su vocación? Han habido casos, pero ahí existe un procedimiento canónico, ¿ya? Canónico dentro del Código de Derecho Canónico, porque así como hay derecho civil, hay derecho canónico. Dentro del derecho canónico hay un procedimiento según el cual debe demostrarse que hubo dolo, es decir, que nunca hubo la vocación. Si se logra demostrar que nunca hubo la vocación, el Papa puede revertir el orden sacerdotal y esta persona queda, digamos, libre de poder casarse, digamos, llevar su vida como laico. Pero es muy complicado, es muy difícil. Primero, sobre todo, demostrar que hubo dolo. Han habido casos, pero es difícil. Por eso es que siempre dentro del proceso de discernimiento hay que ser muy, muy riguroso en el discernimiento porque, ojo, sacerdote es sacerdote para toda la vida. Entonces, la primera pregunta que debería saltar aquí, o podría saltar aquí, es ¿por qué no hay sacerdotisas? ¿Por qué no hay sacerdotes mujeres? Primero, porque así lo instituyó Jesucristo. Punto. Esto no es un tema de ideología, ni de patriarcado, ni ninguna de esas vainas. ¿Ya? Porque así lo instituyó Jesús. Entonces, el sacramento del orden está dirigido a varones bautizados quienes reciben de manera válida la ordenación. Este sacramento básicamente lo que hace al varón lo configura con Cristo, le da una gracia especial, una asistencia especial permanente del Espíritu Santo. Fíjense ustedes que el sacerdote es la persona que está capacitada, por ejemplo, para realizar un exorcismo. Si tiene la gracia, el poder especial para poder enfrentarse a un demonio, que eso no es algo que lo tenemos todos, que no lo tiene todo el mundo. Que no solamente es un tema de conocimiento, es un tema de gracia, es un tema de auxilio, de acompañamiento permanente del auxilio de Dios para el sacerdote. Entonces, sin duda, el sacramento del orden es un sacramento especial, puesto que es el punto de partida para todos los demás sacramentos. Ahora, parecido a este sacramento, solo que con otra orientación, debemos hablar del sacramento del matrimonio. Vamos a ver. Sacramento complicado y difícil. ¿Por qué? Porque el sacramento del matrimonio tiene dos grandes dimensiones: la dimensión humana y la dimensión espiritual, la dimensión civil y la dimensión de la gracia. El matrimonio es una institución por sobre todo, una institución que ha existido durante miles de años, incluso antes del mismo Cristo, pero que Cristo lo eleva a categoría de matrimonio, lo eleva a categoría de sacramento, lo eleva a categoría de sacramento. Es un sacramento muy especial, muy particular. Primera cosa, porque los ministros del sacramento, es decir, el que administra el sacramento, no es el sacerdote. De hecho, el sacerdote actúa meramente como testigo del sacramento. Los ministros del sacramento del matrimonio son los novios, son los esposos. Porque, ¿cuál es la función del sacerdote dentro del matrimonio? Bendecirlos y tomar básicamente los votos de lado y lado. Pero ¿quién es el que, como dicen criollamente, quién es el que se pone la soga al cuello? Es el novio y la novia, el esposo y la esposa. Yo, Juan Pérez, te recibo a ti, Juanita Pérez, como esposa, para amarte, respetarte, serte fiel todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. ¿Ya? O yo, Juanita Pérez, te tomo a ti por esposa para amarte, respetarte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el voto que se da, el consentimiento que se da en el sacramento es lo que realiza y configura totalmente este sacramento desde el punto de vista espiritual. Ahora, vuelvo a lo mismo. Los ministros del sacramento son los novios, los esposos. El sacerdote actúa como testigo.
Entonces, esta participación del sacerdote dentro del sacramento abre, o debería abrir la pregunta para ustedes: ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la contrayente es evangélica y el contrayente es católico y viceversa? O viceversa. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde se casan? ¿Se casan en la iglesia evangélica? ¿Se casan en la iglesia católica? A ver, ¿qué es lo que se hace ahí? Eso se llaman matrimonios mixtos. Matrimonios mixtos. ¿Son válidos ante la iglesia? Sí. ¿Son aceptados por la iglesia? Sí. Y dado que el sacerdote es un testigo, incluso puede estar presente el pastor, quien también actúa como testigo del sacramento. Ahora, ¿cuál es la condición que pone la iglesia? El sacramento del matrimonio es válido, se da, pero la condición que pone la iglesia es que exista el compromiso de los esposos para que los hijos sean educados en la fe católica, ¿ya? Y ahí es reconocido y aceptado el matrimonio mixto, ¿ya? Los hijos deben ser educados en la fe católica. Ahora bien, ¿qué de especial tiene el sacramento? Porque como les dije hace unos minutos, esto existía mucho tiempo atrás, incluso de Cristo. Lo que le imprime Cristo al elevarlo a nivel de sacramento es que convierte el matrimonio en una unión inseparable ante Dios entre el varón y la mujer, constituyendo básicamente entre sí un consorcio para toda la vida, una sociedad, una empresa para toda la vida, ordenando por su mismo índole el bien de los cónyuges y la generación y educación de la prole. ¿Qué es la prole? Digamos, los frutos del matrimonio, que son los hijos. Y aquí me voy a permitir hacer un pequeño comentario. A ver, vivimos actualmente en un mundo en el que la novedad, la novelería y la tontería de la ideología de género o enfoque de género, como quieren llamarlo los progres light, ha embarrado y ensuciado lo maravilloso de la familia y en consecuencia del matrimonio. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ahora le quieren llamar matrimonio a cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado que se lucha, grupos y colectivos sociales LGBT luchan por la aprobación del matrimonio homosexual. A ver, vamos a hacer un punto de orden ahí. ¿Qué significa la palabra matrimonio? Matrimonio viene de matriz, y matriz es el componente uterino materno del cual se genera la prole. Por eso el matrimonio está abierto a la concepción. Y por esa razón civil es que el matrimonio es una institución de carácter civil, y por eso es que el Estado se mete en esta institución. ¿Por qué se mete el Estado en la institución? Porque el Estado es el que, por ejemplo, uno se casa ante el registro civil, ¿ya? Se casa ante un juez. ¿Por qué? Porque es una institución de orden público. ¿Por qué es de orden público? Porque del matrimonio deriva la prole. Es decir, del matrimonio hay hijos. Y al haber hijos, entonces hay derechos que el Estado debe garantizar. La vida, el cuidado y protección desde la concepción, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento que hay derechos que garantizar, tiene que haber un ente que los garantice, y en este caso es el Estado. La pregunta del millón: un matrimonio homosexual, entre comillas matrimonio, una unión homosexual entre dos hombres, dos mujeres, o todas estas cosas raras que hoy en día hay hoy en día, transexual, binario, no binario y todas estas payasadas, la unión entre dos personas del mismo sexo ¿puede generar prole? ¿Puede haber procreación? Hombre con hombre, mujer con mujer, ¿puede haber procreación? No, no la puede haber. Entonces no se puede llamar matrimonio, porque matrimonio se llama porque de la unión deriva la prole. Al no haber derivación de prole, no puede llamarse matrimonio. Simple, llamen la unión de hecho, viva la libertad. Obviamente, este es un comentario fuera de catequesis que estoy haciendo, ¿no? Porque la iglesia no acepta las uniones del mismo sexo, con personas del mismo sexo. Pero si quisieras civilmente hacerlo, ok, listo, hazlo, ¿ya? Hagan una sociedad de hecho y punto. Pero ¿por qué razón el Estado tiene que garantizar derechos? Y ojo, los derechos con los que pagan
los derechos, valga la redundancia, del Estado, lo paga con los impuestos de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué mis impuestos tienen que financiar, perdónenme la expresión, el trastorno emocional de personas con trastorno de identidad que no se sienten ni hombres ni mujeres y que quieren llevar esto a categoría de matrimonio? Entonces eso no se puede llamar matrimonio, es una unión nada más. Una unión de hecho, pueden hacer la unión civil si quieren, pero matrimonio no puede ser, ni por lo civil y mucho menos por lo eclesiástico. ¿Ya? Entonces, por ello es importante entender y defender el concepto y la esencia del matrimonio como pilar esencial de la familia y como canal para la prole, para la creación. El matrimonio es una institución que coopera junto con Dios a la creación. Fíjense qué bonito. Dentro del matrimonio se dan los hijos y como todos los hijos, los seres humanos, son obra y creación de Dios. Quiere decir que el matrimonio es un instrumento de Dios para crear, para la creación, para poblar la tierra. Entonces, hecha esta digresión respecto del tema civil del matrimonio, hay que tener mucho cuidado porque hoy en día todo se quiere romantizar, llamar matrimonio homosexual, eso no existe. El matrimonio por definición es heterosexual, entre un hombre y una mujer. Pare de contar, nada más. El resto es novelería. Porque para empezar no es matrimonio, es decir, llámenlo como quieran llamarlo, pero eso no es matrimonio y no puede nunca ser matrimonio porque es antinatural, va en contra del concepto mismo del matrimonio y no tiene ningún sentido. Cierro este pequeño comentario. Entonces, ¿qué tiene que pasar para el matrimonio? ¿Qué tiene que ocurrir para que el matrimonio sea válido? Así como en el orden sacerdotal tiene que haber una vocación, en el matrimonio también tiene que haber vocación. Es decir, porque esto no es que, ay, te amo, nos conocimos en la fiesta, en el baile, me caíste súper bien, estás linda, me gusta tu cara, tu cuerpo, tu pelo, tus manos, tus pies y casémonos. A ver, cuidado. Nuevamente, cuidado con ese periodo de imbecilidad transitoria que nos mantiene enamorados durante poco tiempo, un amor orientado al sentimiento, al romanticismo, a la pura superficialidad, que no es importante, pero no lo es todo y no es lo que garantiza la sostenibilidad del matrimonio. El matrimonio tiene que ser sostenido sobre la base de la voluntad de los contrayentes, sobre la base del esfuerzo y el trabajo día a día de los contrayentes. Con lo cual, la vocación para el matrimonio también tiene que ser muy bien meditada, muy bien discernida, muy bien pensada. ¿Qué requisitos se debe cumplir para que el matrimonio sea válido? Básicamente 3. El matrimonio debe ser indisoluble, abierto a la fecundidad y debe haber fidelidad. Dicho en términos más criollos, el matrimonio debe estar abierto a la fertilidad, ¿ya? O a la fecundidad. El matrimonio debe estar orientado hacia la fidelidad. Y el matrimonio debe estar orientado para toda la vida, a la indisolubilidad. Ustedes me dirán, oye, pero yo conozco muchos matrimonios en los que la mujer engaña al marido o el marido engaña a la mujer, entonces ya ahí se anula el matrimonio. No es que se anule el matrimonio. Entiéndase bien, son requisitos previos, es decir, que al momento de contraer el matrimonio, la predisposición, la intención y la firme voluntad de los contrayentes sea mantenerse fiel, mantenerse juntos para toda la vida y estar dispuestos a tener los hijos que Dios les conceda tener. ¿Qué quiere decir esto? Si dos contrayentes, un hombre y una mujer, se van a casar y entre ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a casarnos, pero solo tengamos un hito. O ¿sabes qué? No tengamos hijos porque la verdad es que el mundo es moderno, no hay mucha plata, no tengamos hijos. Si nos sale uno por ahí, chévere, pero apenas tengamos un hijo, te ligas, que eso es el clásico, ¿no? Sepan ustedes que si esa predisposición está antes del matrimonio, ese matrimonio no es válido. Asimismo, vamos con la fidelidad. No es que si el hombre a la mujer o la mujer al hombre le es infiel dentro del matrimonio, ya el matrimonio queda anulado. No. El matrimonio es inválido o es un requisito para que el matrimonio sea válido si al momento de contraer hay una infidelidad
y no existe la predisposición de cortar esa infidelidad, entonces el matrimonio no es válido. Y tercera cosa, ¿qué pasa cuando al momento de contraer matrimonio, los contrayentes, los novios, los futuros esposos, dicen, casémonos y veamos cómo nos va? Si nos va mal, aquí no ha pasado nada, nos divorciamos y cada cual por su lado. Pero si nos va bien, seguimos juntos. ¿Ese matrimonio es indisoluble? No es indisoluble, porque la predisposición de los contrayentes no busca la indisolubilidad. Es decir, ellos van ya predispuestos, prejuiciados, van con esa tara de que si nos va bien, seguimos, si nos va mal, paramos. Alguien me dirá, oye, pero es racional, pues si nos va bien, seguimos y si nos va mal, nos separamos, es racional. Sí, es racional, entonces no te cases. Porque si tú contemplas la probabilidad de que te va a ir mal, no te cases. Sencillo, no te cases. El matrimonio no es para todos. El matrimonio no es para todo el mundo. ¿Ya? El matrimonio es un sacramento. Entonces, ahí diga, oye, entonces, ¿y si, por ejemplo, chuta, somos una familia pobre, no podemos tampoco reproducirnos como cuyes? ¿Ya? Eso sería una irresponsabilidad. Claro que sería una irresponsabilidad. Entonces, hay formas mediante la cual pueden tener, cuidarse de no tener muchos hijos. Y básicamente, ¿qué es eso? Se llama abstinencia. ¿Ya? Periodos cortos de abstinencia dentro del matrimonio. Existe, las mujeres lo entenderán mejor que los hombres, existe un método universal, natural, método del ritmo. Hay también método moco cervical, que se pueden cuidar sin necesidad de utilizar anticonceptivos ni preservativos, porque ninguna de esas dos cosas son mecanismos que pueden entrar dentro del matrimonio, ya que el matrimonio debe estar abierto a la fecundidad. ¿Ya? Entonces aquí no se está hablando de irresponsabilidad en la procreación y la crianza de los hijos. Se está hablando de una responsabilidad con el sacramento, con Dios y con el esposo y la esposa. ¿Ya? Entonces, tiene que existir, al momento de contraer matrimonio, tiene que haber fidelidad, indisolubilidad y apertura a la fecundidad. ¿Qué pasa cuando un matrimonio que ya se ha consumido todo y luego, por A o B motivo, se separan y logran demostrar que una de estas tres cosas no se cumplió? Ojo lo que estoy diciendo, porque decirlo es fácil. Lograr demostrar jurídicamente, según lo manda el Código de Derecho Canónico, demostrarlo ante el vicario judicial de la diócesis a la que usted pertenece, demostrar que no hubo la intención de fidelidad, de que no hubo la intención de apertura a la fecundidad y que no hubo la intención de la indisolubilidad. Bueno, si lo logran demostrar, se puede declarar la nulidad de ese matrimonio. Se puede declarar la nulidad de ese matrimonio, y ese matrimonio queda disuelto desde el punto de vista sacramental, ¿ya? Y solo ahí esta persona puede volver a casarse por la iglesia. Por eso es que no es tan fácil. Por eso es que mi recomendación es, hay que pensarlo bien, hay que pensarlo otra vez bien y otra vez bien y 1000 veces bien. Y una vez que esté bien pensado, hay que dar el paso, hay que casarse. Pero teniendo en cuenta todas estas cosas. El matrimonio es para toda la vida, el matrimonio es entre varón y mujer, el resto es cuento, ¿ya? El matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer en un consorcio para toda la vida. Y este matrimonio, esta unión es ante Dios. Por eso es que no se puede romper. Porque si es una promesa ante un juez, fácil, busca un abogado, vas a una notaría y te divorcia, eso es facilito, ¿ya? Pero como la promesa es ante Dios, ahí está lo complicado. Si no estás seguro, si no estás dispuesto a ser fiel, si no estás dispuesto a estar con esa persona para toda la vida, o no estás seguro, y si no estás dispuesto a tener los hijos que Dios permita que tengas, no te cases. Pero si cumplen esos 3 requisitos, vamos adelante con todo. ¿Ok? Vamos a quedar hasta ahí. Con esto concluimos los temas de sacramentos. En la siguiente clase veremos teología moral. Luego continuaremos con demoniología, apologética y mariología. Nos vemos, que pasen muy bien.